Jamás la humanidad conoció una época en la que estuviésemos tan conectados como esta en la que vivimos. Conectados a través de decenas de medios de comunicación diferentes que van desde una videollamada hasta una carta postal, pasando por las redes sociales o los mensajes de texto. Estamos hipotéticamente más cerca que nunca de las personas y, sin embargo, la soledad crece a pasos agigantados en nuestra sociedad. La soledad del niño que no sale a jugar a la calle, del adulto que teletrabaja o del anciano que tiene dificultades para bajar de su piso. La soledad que se siente en lo más profundo y que aparece a pesar de tener cientos, quizás miles, de amigos virtuales o de recibir una videollamada de tus hijos todas las semanas. Hoy nos preguntamos hasta qué punto el diseño de nuestras viviendas, barrios y ciudades nos afecta en esa soledad. Yo soy Raquel Aullón y estás escuchando El Abrigo, un podcast de Giveyer Home Experience. Bienvenidos a El Abrigo, hoy con Carmen Gil. Según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, 1 de cada 5 personas sufre soledad no deseada en nuestro país. De estas personas, la mayoría la llevan prolongando más de 2 años y, lo que es muy preocupante, casi el 35% de los jóvenes de entre 18 y 24 años dicen sentirse solos. Y en medio de todo esto, un dato que lo relaciona directamente con los espacios que habitamos. La soledad en la juventud es muy elevada en las zonas rurales y disminuye en las grandes urbes. Sin embargo, entre las personas mayores sucede a la inversa. Se sienten más solas en la ciudad. Hoy nos visita Carmen Gil, arquitecta en SAT Triple Palance y directora de diseño en Distrito Natural, un estudio con una destacada trayectoria en la promoción de viviendas ecológicas y colaborativas. Hablamos de covivienda y cohousing. Carmen, bienvenida al Abrigo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada. Carmen, hablamos de la soledad y de cómo ésta se relaciona con los espacios que habitamos. ¿Qué crees que ha pasado en nuestros entornos urbanos para que, estando cada vez rodeados de más gente, nos sintamos en algunas ocasiones más solos? Bueno, yo creo que eso es una cuestión histórica, ¿no? De una transformación que se ha ido dando en nuestras sociedades y en nuestras ciudades, que ha hecho pues que cada vez efectivamente vivamos más solos. Las viviendas en las que vivimos invitan cada vez más a la soledad, al aislamiento, ¿no? Tienen menos espacios en común, la relación que tenemos con las personas que viven cerca nuestro cada vez es menor y bueno, eso hace que cada vez nos sintamos más solos. De igual manera en las ciudades, ¿no? Antes los barrios estaban configurados de una forma en la que nos permitía pues conocer a las personas a las que les comprábamos, conocer al vecino, conocer al portero, a las personas, ¿no? de nuestro barrio. Y ahora, pues, la realidad es que estamos muy conectados tecnológicamente, pero físicamente cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la forma de la ciudad, tiene que ver un poco con el ritmo que llevamos, pero la realidad es que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que cada vez estamos más aislados. Dentro de este contexto aparece la vivienda colaborativa y el cohousing, 2 conceptos que en España quizás a muchos todavía les suenan un poco desconocidos, pero que en otros rincones de Europa, Dinamarca, Países Bajos, resuena desde los años 60 y cada día con más fuerza. Carmen, vamos a comenzar por aclarar cuál es la diferencia entre vivienda colaborativa, covivienda, cohousing. Eso es lo primero que hay que aclarar incluso en nuestro propio sector, ¿no? Porque dentro de los arquitectos hay muchísima gente que todavía ni siquiera tiene el concepto claro. Nosotros distinguimos 3 tipos de modelo, ¿no? Por un lado, el cohousing, que es quizás el término más conocido hoy en día. Uh-huh. Cuando hablamos de cohousing estamos hablando de un grupo de personas que se junta para configurar un proyecto en común de vivir en común, ¿no? O sea, ya existe el grupo motor y el grupo motor es el que lanza la iniciativa de construir un edificio en el que poder vivir todos juntos, compartir espacios, ellos mismos diseñan sus espacios. Entonces, bueno, eso es como
el primer modelo que tenemos, ¿no? En el que ya existe un grupo. El segundo modelo que nosotros, nos hemos inventado, porque realmente el término covivienda es un término que se ha inventado Distrito Natural, ISAT, y nosotros llamamos covivienda a las viviendas que estamos construyendo, que son viviendas en las que los espacios en común son más grandes, son los espacios comunes invitan aparte a ser utilizados, o sea, están diseñados con cuidado para que generen la creación de una comunidad. Y son viviendas en las que cada uno tiene su vivienda al completo, o sea, son viviendas normales y corrientes, pero hacemos dos cosas. Aparte de crear los espacios comunes diseñados de una forma más cuidadosa, por así decirlo, hacemos un trabajo de creación de comunidad con los vecinos. Entonces, desde que las personas se compran la vivienda, hacemos un acompañamiento a los propietarios de esas viviendas para que se empiecen a conocer, de tal forma que, de alguna manera, en paralelo a la creación del edificio, se hace la creación de la comunidad. Eso es lo que nosotros llamamos covivienda. Y luego habría otro modelo, que es lo que se llama co-living, que es un modelo en el que existe una propiedad de un edificio. Las personas que lo habitan tienen espacios en común, pero en forma de alquiler, no en propiedad. Entonces, ahora hay muchísimos co-living por ejemplo, de gente joven que se alquilan las habitaciones de igual manera que los pisos compartidos de toda la vida, pero de una forma más profesional. Tienen más espacios comunes de mayor calidad, más servicios. También esto está empezando a surgir para el sector senior. De hecho, acabamos de terminar un edificio que es un co-living senior, en el que las personas, un grupo de personas mayores se va a ir a vivir allí. Tienen más espacios comunes, actividades y servicios en común, pero es en alquiler. Entonces, podríamos hablar de estos tres tipos de vivienda o como lo queramos llamar, ¿no? Eso es. Y podemos diferenciar entonces, para que los que nos escuchan se hagan una diferenciación fácil, en qué parte de esta diferenciación radica en cómo surgen. Digamos que cualquier persona en un momento dado puede acceder a un co-living o una covivienda, que es un edificio que puede estar ya hecho, pero que en el cohousing las personas forman parte de ese proyecto desde el principio. Tú ya tienes ese grupo de amigos, ese grupo de personas, ese grupo de interesados que se involucra desde el principio en el proyecto, en el diseño, etcétera, etcétera. Distrito Natural es pionero en el diseño y en la construcción de estas viviendas colaborativas de cohousing, y de hecho sois los responsables de Entre Patios Las Carolinas, el primer cohousing ecológico que hubo en Madrid. Ahora hablaremos más específicamente de él, pero Carmen, yo me gustaría preguntarte primero qué vienen a solucionar tanto la covivienda como el cohousing, porque estamos hablando de soledad, pero también es sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, es economía. ¿Qué nos traen estas nuevas formas de vivienda? Primero de todo, evidentemente el tema de la soledad, que se gestiona de una forma muy diferente, ¿no? O sea, vivir en un espacio en el que tú conoces a quien vive al lado tuyo ya transforma la calidad de vida por completo, ¿no? Ya simplemente la salud mental que proporcionan este tipo de viviendas ya es muchísimo mayor. Aparte de eso, nosotros ponemos mucho el foco en la sostenibilidad porque, es nuestro ADN y nuestros edificios son casi todos hechos en estructura de madera, que es una cosa bastante innovadora todavía, aunque ya dentro de la arquitectura se está viendo cada vez más. Y son edificios con consumo casi nulo. Por ejemplo, en Entre Patios es un edificio Passive House, diseñado con criterios Passive House, con placas solares fotovoltaicas. Entonces, el consumo en muchos momentos es nulo. El hecho de tener un edificio que consuma tan poco también favorece la creación de comunidad, porque todos los vecinos están unidos en la gestión del propio edificio, en sacar el máximo partido, requiere un poco requiere compromiso. Hay una implicación real. Sí, requiere esa implicación de, vamos a ver qué tal está funcionando, las placas solares se monitoriza, están haciendo su seguimiento, ¿no? Para hacer que el edificio funcione lo mejor posible. Luego tenemos, por ejemplo, incorporamos espacios verdes en nuestros edificios, huertos, hacemos una serie de talleres de comunidad con el huerto. El hecho de poder cultivar en tu propio edificio
te permite tanto tener una relación más próxima con tu vecino porque estáis cultivando juntos, como pues poder comer tus propios alimentos. También, por ejemplo, nosotros diseñamos un local común que está en la planta baja, en el que, por ejemplo, en Entre Patios tienen un grupo de consumo. Entonces les llevan su cesta ecológica con sus productos de proximidad. ¿Traen la compra a casa? Sí, les traen la compra a casa y allí hacen el reparto entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son pequeñas cosas que transforman la vida en el día a día, ¿no? Desde las cosas más sencillas, probablemente, pero que lógicamente tienen una repercusión muy importante. Por ejemplo, en Entre Patios, que hay muchos niños, el hecho de poder dejar a tus hijos corriendo por el edificio, sabiendo que no les va a pasar nada, no tener que vigilarles, sabiendo que hay muchos otros ojos que los ven. Eso también, evidentemente en otro tipo de edificios, comunidades de vecinos, esto también sucede, ¿no? En las manzanas cerradas, por ejemplo. Pero bueno, creo que el hecho de que las familias ya de por sí también se conozcan también favorece que eso crezca de forma exponencial y que el uso de los espacios sea mayor en todos los sentidos. Y luego, aparte, en el punto económico, que evidentemente es de lo más importante, porque los edificios sostenibles y los edificios de consumo casi nulo, que son los que nosotros diseñamos, son edificios que tienen un coste para el usuario bajísimo. Nosotros hablamos de en torno a 20 euros al mes, depende un poco de la dotación del edificio hasta donde se pueda llegar en la construcción, ¿no? Pero bueno, son edificios que tienen un coste muy bajo. Evidentemente nadie se gasta 250 euros al mes en calefacción como puede ser en una vivienda convencional grande. Claro, y además no sé si también, Carmen, hay parte de los gastos que están compartidos. Por ejemplo, no sé si se paga un internet común o esta luz que nos estás hablando con placas solares. Hay una serie de gastos que intuyo, serán más bajos de los de una vivienda habitual porque están compartidos. Sí, el internet es común, o sea que eso, nosotros dejamos los edificios preparados para que el internet pueda ser común, porque lo vemos totalmente lógico y claro, eso pues favorece que el coste sea menor. Y de igual manera la electricidad para todos los espacios comunes está preparada para cubrir todos los gastos de los espacios comunes, con lo cual ya hay una gran parte de gastos comunes que no se da. Entonces, bueno, es una cosa que puede ser una cantidad baja, pero que a lo largo de la vida útil de un edificio, que son 50 años, 100, pues es mucho. Hablábamos de esos criterios de casa pasiva con los que hacéis vuestras construcciones, también con esas estructuras de madera, que aunque cada vez se ve más, pero hasta hace muy poquito era algo completamente inusual en el centro de las ciudades, sobre todo. Pero no dejamos de lado la tecnología, porque imagino que la tecnología también juega un papel importante a la hora de hacer que este edificio sea más eficiente. No sé si también incluso a la hora de buscar puntos de encuentro. ¿Cómo utilizáis la tecnología? Sí, o sea, la tecnología es fundamental para poder diseñar este tipo de estructuras, ¿no? Los edificios en madera son edificios que vienen industrializados, la madera viene industrializada. Nosotros hacemos un modelo en 3D que nos permite coordinarnos con los fabricantes de la madera y gracias a ese modelo en 3D hacemos que encajen todas las piezas para que simplemente tengan que llegar allí a atornillarlo. Esto nos permite ahorrar hasta 4 meses en el plazo de obra, que es muchísimo, tanto en una cuestión temporal como en una cuestión económica, porque evidentemente cuanto antes se pueda empezar a utilizar el edificio, pues mucho mejor. Y bueno, la tecnología nos ayuda en muchísimos sentidos. Por ejemplo, en Entre Patios nosotros hemos monitorizado alguna de las viviendas. Eso nos permite saber que también estamos diseñando lo que estamos haciendo, si realmente se están cumpliendo los parámetros para los que hemos diseñado, si está funcionando como es debido, no solo a nivel térmico, sino también, por ejemplo, en relación a la calidad del aire, que es una cosa que es muy importante en las viviendas pasivas. Nosotros hacemos un sistema de ventilación mecánica que es totalmente necesario en una vivienda passive house
Este sistema de ventilación te controla que la calidad del aire sea continuamente buena en una vivienda. Si tú además eso lo monitorizas, sabes perfectamente si la calidad del aire está siendo todo lo correcta que debería ser. Esto para temas de salud pues es un gran avance, ¿no? Porque evita muchísimos problemas para las personas asmáticas, nos asegura que estamos respirando en nuestra vivienda un aire de más calidad que el aire contaminado que tenemos en nuestras ciudades en muchas ocasiones. Entonces, bueno, sí que nos apoyamos de la tecnología desde la fase de diseño hasta la fase de construcción, o sea, en un montón de aspectos. ¿Y cómo es la vida en el día a día en una covivienda? ¿Existen espacios privados? Es importante que lo destaquemos para aquellas personas que desconozcan el modelo. Y también hay espacios compartidos, pero más espacios compartidos de los que encontramos habitualmente en cualquier urbanización o en cualquier complejo de viviendas. Y dentro de todo esto, yo imagino que además existe sobre todo una disposición o una predisposición por parte de los vecinos de compartir y de hacer uso de esos espacios, porque es cierto que existen urbanizaciones en las que vemos que hay espacios compartidos, pero no se comparten. Quizá los niños son los que más uso hacen de esos espacios, pero no los adultos. Sin embargo, entiendo que en este modelo de covivienda sí tenemos esa predisposición por parte de los vecinos y que los espacios llaman a esa convivencia, ¿no? A lo mejor como el huerto del que tú nos hablabas antes u otro tipo de espacios. ¿Cómo es en este sentido el día a día, ¿no? La utilización que se hace de estos espacios? A ver, es muy importante la fase previa de diseño para favorecer que los espacios se utilicen, ¿no? O sea, ahí es gran parte de nuestro trabajo de diseñar espacios que llamen al uso, ¿no? O sea, un local común, por ejemplo, en una urbanización que tiene una iluminación súper blanca de hospital y que no está equipado en absoluto, pues no llama mucho al uso. Sin embargo, si hacemos un local común en el que está bien decorado, que tiene parte de equipamiento con un amueblamiento que te llama la utilización, que tiene unos ventanales bonitos, que está muy conectado con el resto de espacios, pues eso invita más al uso. Este diseño considero que es muy importante, pero debe haber algo más, porque se me está viniendo a la cabeza algunos conjuntos de edificios que conozco en la ciudad que tienen una especie de local social, un local en el que se puede utilizar por parte de los vecinos, y curiosamente los vecinos lo utilizan para hacer celebraciones o reuniones con personas de fuera, para traer a sus amigos, pero no se utiliza el local para la convivencia entre los vecinos. Sí, totalmente. Esa es la mayor parte del uso que se da a los locales. Por eso, lo otro que iba a decir es que realmente el otro punto fundamental, aparte del diseño, es la creación de la comunidad, o sea, el trabajo previo que se hace de conocimiento, de creación de un grupo sólido y maduro que pueda aprovecharlo, disfrutarlo, sacarle partido a todo, ¿no? Nosotros hacemos un acompañamiento con los usuarios de nuestros edificios una vez entregados los edificios para favorecer que se puedan hacer actividades en común, y eso también ayuda a que los usuarios también aprendan a utilizar los espacios. Ellos mismos muchas veces depende de las comunidades en muchas ocasiones, ¿no? Del talante de cada grupo, porque cada grupo tiene como su propia esencia. Es verdad que muchas de las personas que nos buscan precisamente por eso y ya tienen un interés en la creación de una comunidad y en vivir de una forma distinta. Entonces ya son personas que ya están llamadas a eso, ¿no? Entonces, bueno, esto también ayuda a que los espacios se utilicen más y mejor. Claro, esto es muy importante porque no sé, Carmen, si este modelo de covivienda es para todo el mundo, todas las personalidades encajan aquí. ¿Es necesario algún tipo de preselección cuando alguien viene a solicitar una de estas viviendas para pensar que todo vaya a encajar? A ver, no hay que hacer ninguna preselección. Me estoy imaginando un examen para entrar. Sí. O sea, realmente cada uno tiene su vivienda privada normal y corriente. Entonces, está la libertad de cada uno, el compromiso comunitario que quiera tener, ¿no? Hay personas que somos más sociables y otras que somos menos, y
Y bueno, ahí está la libertad de cada uno, pues de hacer más uso, menos uso, estar más comprometido o menos. En general es importante que haya un grupito motor, ¿no? De gente que sí que está comprometida con eso, pero luego el rango de compromiso pues es muy variable. Entonces cualquiera puede vivir en un edificio de covivienda y utilizarlo más o menos, ¿no? Depende también del estilo de vida. Yo creo que también del momento vital, ¿no? Cuando uno a lo mejor tiene hijos, utiliza más Claro. el patio, ¿no? Y sin embargo, otra persona que a lo mejor está en un momento de su vida en la que no le da mucho tiempo, pues a lo mejor no tiene mucho tiempo para utilizarlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí la bondad del modelo es la flexibilidad que permite que se pueda utilizar de muchas maneras a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de los usuarios. Decíamos al comienzo del episodio que tenemos más medios de comunicación que nunca para conectarnos, pero sin embargo estamos perdiendo la palabra, estamos perdiendo el encuentro cara a cara. ¿Nos da la covivienda más espacios para el diálogo? ¿Superamos ese hola, buenos días, qué tal del ascensor y podemos generar otros diálogos, otra manera de acercarnos cara a cara a las personas? A ver, yo creo clarísimamente que sí. O sea, en nuestros edificios, por ejemplo, toda la comunicación se hace a través de una corrala tradicional de toda la vida, que bueno, tiene muchos adversarios, ¿no? Hay gente que la rechaza porque es una configuración que a lo mejor tiene un poquito menos de privacidad que otras. Pero también favorece porque, claro, el espacio de encuentro es mayor y es de más calidad, ¿no? Tenemos una terraza con su vegetación, con sus mesitas y sus sillas, con un sol maravilloso que nos está dando, pues eso invita a que si yo me encuentro con mi vecino no me pare simplemente en un hola y adiós, sino que a lo mejor tengo una conversación más larga con él, a lo mejor me siento con él. O sea, creo que el espacio de encuentro también es fundamental para la manera en la que se dan las relaciones. Si nosotros tenemos un espacio más agradable, pues vamos a poder estar un poquito más de tiempo disfrutando de este encuentro, que si el único espacio que tengo es un rellano oscuro y un ascensor. Carmen, todo esto nos lleva de vuelta a conocer de verdad a nuestros vecinos, a saber con quién compartimos el espacio urbano, que es algo que, como tú estabas diciendo, se ha perdido con el tiempo. Hace décadas te ponías enfermo y tu vecino de al lado te traía la compra. Ahora pasa poco. Sí, totalmente. Ahora mismo eso es muy impensable en la mayoría de nuestras situaciones, ¿no? Sin embargo, si tenemos un vecino que me conoce, a lo mejor si me pongo yo enferma me cuidan o, bueno, o sea, se genera otro tipo de relación. Yo creo que ahí también, pues evidentemente cada persona es de una forma diferente y cada comunidad puede ser, o sea, el alcance de esa confianza tiene muchos rangos posibles, pero ya solo el hecho de que exista la posibilidad de que se dé ya es un gran valor que de otras formas ni siquiera existe, ¿no? No tenemos que a lo mejor llevarnos increíble con nuestro vecino porque eso es súper subjetivo, sí. ¿no? O sea, no te vas a llevar bien con todo el mundo. Como con todo el mundo de la vida, ¿no? Pero a lo mejor puedes tener una relación cordial con uno y mejor con otro en función de las maneras de ser de cada uno, y ya eso va a posibilitar que sean 1.000.000 de tipos de relaciones diferentes, que de otra manera ni siquiera se posibilitan. Claro, al final es volver un poco a esos orígenes de preocuparnos también por el otro, de ocuparnos por el otro, de dejar de andar por la calle quizás de esa forma tan anónima, en ocasiones absolutamente despreocupada de lo que pasa al que tengo al lado, sin que eso signifique hacer una invasión de la intimidad de las otras personas que también tienen, deben y pueden, por supuesto, utilizar su espacio privado. Y estaba recordando ahora con lo que nos estabas contando, pues una historia que mi madre nos cuenta siempre de que mi abuela, que vivía en un carril, en una calle de un pueblo, que ni siquiera era calle, se llamaba carril todavía entonces, y su casa fue la primera en tener un teléfono fijo de toda la calle. Y cómo todos los vecinos venían a recibir las llamadas a casa de mi abuela, porque les llamaban allí por teléfono los hijos, algunos que estaban en el extranjero, otros que estaban en otras ciudades. Y entonces, de alguna manera, compartías absolutamente la vida de los vecinos y estaba esa confianza,
ese preocuparte de alguna manera, bueno, mi casa es tu casa, ¿no? Tengo esto que nos puede ayudar a todos y puedes venir a utilizarlo. Y creo que también es volver un poco a ese ocuparnos y preocuparnos de los demás. Es fundamental para que la vida sea más fácil, ¿no? Cada vez hablamos más de conciliación, de lo difícil que es gestionar la vida laboral, la vida personal, ¿no? Cuantas más facilidades tengamos, mejor. Yo pienso que el compartir nos ayuda a gestionar muchísimo mejor. Yo, en mi experiencia personal, totalmente personal, porque esto es una historia mía, pero bueno, mis padres decidieron irse a vivir a una urbanización con todos sus amigos, de sus amigos más cercanos. Entonces he vivido en mi infancia era una especie de comunidad de otra manera, ¿no? Y bueno, recuerdo siempre en mi casa venía a comer cada día uno, porque mi madre no trabajaba y entonces estaba siempre en casa y entonces era el punto de encuentro. Persona que se ponía enferma, allí estaba. Persona que necesitaba ir a comer un día, pues ahí le daban de comer. Y bueno, no, a veces no teníamos coche. Oye, ¿me dejas el coche? Pues te dejan el coche. No sé, es una vida que es muchísimo más fácil en muchísimos aspectos. Obviamente suena un poco idílico, suena idílico y habrá un montón de gente que dirá, bueno, es que esto es mentira. Bueno, ni blanco ni negro, al final es gris. Efectivamente. Y los tonos de gris son millones. Eso es. Y estábamos hablando de esa soledad al principio. Y fíjate que en España cada vez tenemos una población más envejecida. Actualmente, más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en nuestro país, que eso es mucha soledad. Muchas de estas personas terminan en residencias de las que hay un déficit de más de 70.000 plazas en estos momentos. Y las que pueden permitírselo, que son muy pocas, se quedan en casa con ayuda domiciliaria. El resto, como decimos, solos. Pero afortunadamente también es cierto que empiezan a aparecer alternativas y hay, como tú nos contabas antes, proyectos de covivienda o cohousing senior dedicados exclusivamente a personas mayores que buscan pasar su vejez también de otra forma más activa, más acompañada y sintiéndose quizás también más necesarios, más útiles, ¿no, Carmen? Los proyectos senior son más frecuentes y lo van a ser más porque realmente es el momento de la vida en el que es más necesario y además aporta más, ¿no? O sea, cuando no se encuentra uno a lo mejor perfecto, tener la compañía de otro es fundamental. Muchísimo mejor, ¿no? Eso siempre se ha dado en los pueblos, ¿no? Antes nadie vivía solo, siempre tenían al vecino al lado. Eso es. Siempre tenían alguien que estuviese pendiente. Entonces, bueno, el cohousing senior o el co-living senior es un modelo que vamos, es una respuesta fundamental para los próximos años, porque además la gama de grises de los estados de las personas mayores es muy amplia, igual que hablábamos antes, o sea, de una persona que necesita estar en una residencia a una persona que está bien, hay un rango de situaciones tan grande que hay muchas veces que hay modelos institucionales que no dan servicio a eso, para los cuales un cohousing senior, por ejemplo, es una solución fantástica, porque a lo mejor entre un montón de gente que vive allí, pues tienen una enfermera que va todos los días y con eso es suficiente, ¿no? Que de otra manera ese servicio no se podría tener. Sin embargo, cuando es entre muchos, pues sí se puede tener, ¿no? O tener un servicio de lavandería o de cocina o simplemente la propia compañía en el propio espacio. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en común que de otra manera sería mucho más complicado. Eso es ese no sentirse solo, ese sentirse acompañado, que es fundamental. También la tranquilidad, muchas veces para los familiares, porque es cierto que a veces hay hijos que tienen que ir a vivir fuera de la ciudad o viven en ciudades grandes a mucha distancia y antes tú sabías que pasara lo que pasara, pues siempre estaban los vecinos de al lado que iban a visitar, que si pasaba cualquier cosa te iban a avisar. Ahora esa realidad cada vez es menor y en un cohousing ciertamente esto se soluciona. Carmen, yo no sé si habéis podido medir de alguna forma el impacto que tiene la covivienda para la salud y el bienestar de los vecinos, sea cual sea su edad. No sé si hay algún estudio hecho al respecto, si tenéis proyecto de hacerlo. ¿Cómo podríamos medirlo? Es uno de los objetivos que tenemos para este año, conseguir medir el impacto social. Los impactos sociales a veces es un poco complicado medirlos
a veces se trabaja con cosas que son un poco más subjetivas o etéreas, ¿no? Por así decirlo, que otras como los datos de la edificación, que son datos que son mucho más fáciles de medir. Pero sí que tenemos objetivo de poder medir el impacto de estas cuestiones sociales que pensamos que realmente aportan muchísimo valor y que hoy en día todavía es complicado valorar, sobre todo dentro del campo de la arquitectura, ¿no? Sí que notamos, por ejemplo, con los concursos de arquitectura que se están realizando ahora para las nuevas viviendas, que, bueno, ya sabes que el tema de la vivienda es un tema que está ahora en plena actualidad porque realmente es un problema importante. Y sí que se nota que los factores sociales cada vez son más importantes. Ya en las bases de los concursos se empieza a escuchar, pero la forma de medirlo todavía es complicada. Entonces, bueno, creo que es un gran reto, tanto nuestro propio de Distrito Natural, ser capaces de medir nuestros propios impactos, como del sector en general, de aprender a valorar todo lo que aporta un diseño u otro a nivel social y a nivel de bienestar y de salud, que al final es lo último en lo que puede repercutir nuestra forma de actuar. Y Carmen, ¿por qué es tan complicado que entren de forma masiva en el contexto inmobiliario actual este tipo de viviendas? ¿Por qué es tan difícil que haya más? Es difícil el sector inmobiliario, ya lo sabemos. Ahora mismo, bueno, la construcción supone unos costes bastante altos y en muchas ocasiones esto no está balanceado con la situación económica de las personas, ¿no? Creo que en parte por eso es difícil. También porque la promoción inmobiliaria busca en muchos casos la rentabilidad, porque la arquitectura está un poco... O sea, es difícil sacar mucha rentabilidad en los proyectos cuando lo haces muy, muy bien. Entonces, bueno, ahí el equilibrio es complicado y quizás por eso no se hacen más proyectos de este tipo. Es verdad que las normativas también tienen que favorecer que se hagan, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión también normativa, estatal, autonómica, de los propios ayuntamientos, favorecer que se hagan edificios más sostenibles y más comunitarios, porque hay muchísimas maneras de regular que esto se favorezca. Es verdad que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid hay normativas que ya empiezan a favorecerlo, pero bueno, luego siempre está la cuestión económica, que a veces pues es complicado, ¿no? Cada metro cuadrado de más que construimos en común, pues hay que repercutirlo a las viviendas, ¿no? Porque hay que pagarlo. Entonces, bueno, la balanza, tal y como está el precio hoy en día de la vivienda, pues es como un punto complicado de encontrar. Tenéis en marcha un proyecto que acaba de arrancar o que creo que va a arrancar en breve, Videoland, que propone vivir en el campo, en casas individuales, pero también con un concepto muy arraigado de comunidad. Explícanos un poco, Carmen, en qué consiste y qué tipo de viviendas son. Sí, Vivio es un proyecto precioso, la verdad. Es un proyecto de 70 viviendas en Higuera de las Dueñas. Son viviendas unifamiliares, pero están organizadas por pequeñas plazas de 8 en 8, ¿no? Como microcomunidades, y tienen unos espacios comunes mucho mayores para compartir entre todas las viviendas. Lo bonito de este proyecto, a diferencia de otros, aparte de que es un proyecto rural, es todo el proyecto regenerativo a nivel de flora y fauna que hay asociado, ¿no? Hay todo un proyecto de paisajismo en el que se pretende favorecer toda una regeneración a nivel de biodiversidad de los espacios, a la vez de incluir las viviendas. Obviamente que las viviendas son sostenibles, como todas las que hacemos, con un consumo casi nulo, con sus placas solares. Pero bueno, como que toda la parte de la biodiversidad es muy importante en este proyecto. Entonces, ahí estamos aunando todo lo que hacemos en lo urbano y aparte un contexto rural que te aporta otra escala, otra forma de relacionarte con el entorno, ¿no? Mucho más espacio común verde. Yo creo que va a ser un proyecto muy interesante de construir. Ya estamos deseando que se pueda construir y también ver el impacto que tiene, ¿no? Porque el diseño urbanístico, por ejemplo, es un diseño mucho más adaptado al medio, o sea, las calles no son calles
como tal, en todo hemos intentado tener el mínimo impacto. Estamos deseando verlo, así que habrá que esperar todavía, pero estaremos pendientes. Y Carmen, teniendo en cuenta el precio del suelo, la escasez del suelo, el poder adquisitivo de las nuevas generaciones, la especulación, la merma de los recursos, el implemento de las nuevas tecnologías, etcétera, 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 ¿cómo crees que será el futuro de la vivienda en España? Es una buenísima pregunta. Bueno, como decía antes, creo que todos nos vamos a tener que implicar porque evidentemente los factores son tantos que o todos nos ponemos a eso o no hay agente solitario que lo pueda hacer, ¿no? Nosotros estamos intentando transformar el sector inmobiliario con nuestra manera de hacer, pero sabemos que todo pasa porque otros se unan a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, bueno, sí que intentamos compartir bastante de nuestro conocimiento. Bueno, Iñaki, que es nuestro CEO, está todo el día dando charlas y hablando con las administraciones y viendo cómo poder hacer. O sea, que pienso que será una cosa que haremos entre todos. También creo que en el futuro pues tendremos que pasar por la rehabilitación, que es una cosa que es más compleja porque al final pasa por un montón de micropropietarios de viviendas en los que quizás no hay esta manera de trabajar en común de la que hablamos en nuestros edificios, ¿no? Entonces, el reto probablemente en el futuro está en la rehabilitación porque hay una gran parte del parque inmobiliario que ya existe, ya está construido y ya está obsoleto. Y ese es un reto grandísimo. Y bueno, aún así hace falta viviendas de obra nueva porque se frenó en el 2008 la construcción y ahora mismo hay un déficit de 600.000 viviendas en España. Entonces, construirse se va a tener que construir. Yo confío y creo 100% que va a ser de forma sostenible y de forma comunitaria, ¿no? Porque ya sabemos que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Incluso las grandes inmobiliarias, los grandes agentes, todo el mundo ya está dándose cuenta de que algo hay que cambiar. Así que, bueno, yo confío que será para mejor. Pues ojalá que sea cual sea el futuro, sea un futuro en el que haya menos soledad y en el que las personas nos encontremos más en este plano, en el real, en el de la convivencia. Carmen Gil, muchísimas gracias por abrirnos la puerta a una nueva forma de vivienda, de vivir, de compartir y gracias sobre todo por haberte asomado hoy a nuestro abrigo. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que puedes hacerte seguidor de nuestro podcast para no perderte ningún episodio y que tienes más información sobre arquitectura y diseño en las redes sociales de Gibeller Home Experience. Nosotros nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces.